pesar de la impresionante formación de vuelta de tipo doble suelo que presentan los precios de Intel tras el crash tecnológico, ha sido uno de los valores que menos han ascendido dentro de los grandes del Nasdaq y desde luego dentro del sector de semiconductores. Los precios cerraban esta etapa compradora hace un par de años con la confirmación de este doble techo que ha sido revertido aquí de forma un tanto irregular. Puede verse más claramente en el gráfico diario, ¿no? Esta caída por debajo del mínimo previo no parece permitir fácilmente hablar de un patrón de vuelta, aunque de hecho es un patrón de vuelta, muy irregular, pero lo es. Sobre esa antigua zona de resistencia, ahora los precios estarían desplegando un patrón tipo doble suelo, que arranca con hueco, como con hueco arrancó este cabeza y hombros que cerraba el rebote vertical de estos meses. Este hueco, además, se despliega a la misma altura que un hueco previo, con lo cual tenemos una vuelta en isla. Esto podría ofrecer un stop agresivo bajo 32, aunque el stop direccional tiene que estar, como siempre, bajo el patrón de tipo doble suelo, que a su vez presenta otros dobles suelos, uno pequeño aquí y otro más amplio aquí, que podríamos haber elegido perfectamente ayer en lugar de publicar en el canal de WhatsApp Telegram a AMD. Podríamos haber ido por el lado de Intel. Vamos a ir con Intel ahora porque tiene otro patrón más amplio. Un patrón más amplio fuertemente apoyado por el hueco. Es cierto que entrar aquí es hacerlo lejos del punto óptimo. El punto óptimo es 32.50. Aquí cada uno decide lo que quiere hacer. Toma su posición con stop bajo 29.75. Agresivamente se podría proteger bajo 32, pero es muy agresivo, esto puede saltar fácilmente. O se espera el pullback hacia esa zona de 32.5 para tomar la posición. Obviamente cabe también una decisión salomónica, que es tomar una parte de la posición aquí y otra más pequeña en caso de corrección. Una pequeña aquí y otra más grande en caso de corrección, que quizás sería lo más adecuado porque tomar posiciones a un precio más reducido, pues lógicamente permite una posición un poquito mayor. En cualquier caso es un stop amplio y por tanto hay que ir con cuidado con este tipo de títulos, por lo cual esperar un pullback puede ser razonable, si bien es cierto que eso, como siempre, puede suponer quedarse fuera. Y de eso, obviamente, sabemos mucho los analistas técnicos, de quedarnos fuera, porque nuestra primera prioridad es proteger capital. El patrón no es en sí mismo algo a considerar a nivel de objetivos mínimos teóricos, porque estaríamos ya cerca o no muy lejos del mismo. Por otro lado, tenemos una resistencia adicional, que es este de aquí, que es donde empieza realmente el gap. No se producen estos mínimos, sino que antes de ese hueco tenemos un pequeño movimiento alcista. Así que aquí tenemos una resistencia a considerar y por eso mismo quizá una corrección no sea del todo descartable a corto plazo. Pero de nuevo, aquí hay que pensar en grande, como siempre. Al menos mientras el mercado no recaiga, y no lo está haciendo en esas zonas de resistencia ascendente que vengo señalando, y por tanto podríamos ver que el mercado se extiende por encima de las mismas, así que tiene sentido buscar algo más de exposición. No quiero dejar de señalar esta línea de tendencia como soporte experimental. No es precisamente el gran soporte, hay que darse cuenta de ello, es algo muy prematuro, tenemos que tener nuevos máximos para que esta directriz se confirmase, pero es interesante ver cómo al fin y al cabo esto no estaría desplegado aquí en medio de la nada, sino que se deja sobre, como yo decía antes, una antigua zona de resistencia importante en torno de los $30 y que además ahí ahora podríamos ensayar una línea de tendencia después de esta recaída violenta de los últimos meses.